Listo, bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Realmente es un tema muy, muy interesante. Ya tenemos varias conferencias, muchos de ustedes he visto que nos han acompañado en algunas otras anteriormente y esperemos que nos sigan acompañando en las conferencias futuras. En esta ocasión les presentamos al médico Armando Rodríguez Vázquez. Él es médico veterinario zootecnista egresado de la Universidad de Colima en el 2009 y posteriormente realizó una maestría en el área de salud animal. Él se dedica de tiempo completo como clínico en medicina y zootecnia de fauna silvestre. Es responsable técnico de UMAS y PMBC, MPS de fauna silvestre registrado ante Semarnat. Es miembro presidente del Comité Vida Silvestre Colima, coadyuvante de la Profepa. Fue responsable del área médica del zoológico Griselda Álvarez en Colima. Ha realizado estancias en diferentes zoológicos, como el zoológico de Chapultepec, que está en la Ciudad de México. También tiene un diplomado en medicina y manejo de fauna silvestre y actualmente también es responsable del área médica del Parque Zoológico El Palapo, que se encuentra aquí en el estado de Colima, en México. El doctor tiene muchísima experiencia en el manejo clínico de diferentes especies animales, principalmente de fauna no convencional, y esa es una de las razones por la cual pues, quisimos invitar al doctor para que nos diera esta charla. El doctor también tiene artículos publicados, ha asistido a numerosas conferencias como ponente, como asistente, y realmente pues tiene mucha experiencia en este tema. ¿Listo? Bueno, sin más, doctor Armando, pues podríamos comenzar con su conferencia. Voy a estar revisando que por favor tengan sus micrófonos apagados para que el doctor pues pueda dar su presentación sin ningún problema. Cualquier duda que tenga, vamos a tener una sesión de preguntas al final para que si tienen alguna duda, comentario con el doctor, pues se la hagan saber en su momento. Vemos que algunos tienen problemas de acceso al audio. Ahorita los vamos a ayudar para que no tengan problema y puedan escuchar esta conferencia. ¿Listo? Pues sin más, doctor Armando, le damos la bienvenida y pues podemos comenzar con la conferencia. Hola, buenas tardes a todos, los que se conectan pues de aquí de México, los que se conectan de otros países. Nada más quiero corroborar, Rubén, ¿se escucha bien, doctor? Sí, se escucha muy bien, doctor. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Un enorme agradecimiento a Guapat, en este caso al director y al personal, por darme la oportunidad de compartir eh, pues la experiencia que he acumulado en estos años. Yo creo que mucha poca debemos de compartirla siempre. Mucho de lo Armando, disculpa, doctor, una preguntota. ¿Habría posibilidad de subir el volumen de su micrófono? Nos están diciendo que se escucha muy, muy bajito, o tal vez acercarse un poco más al micrófono. A ver, ahí está bien. A ver, ¿qué nos comentan? ¿Se escucha mejor? A ver, ¿puedes hablar, por Sí, a favor? ver, ahí me escuchan bien. Un poco más fuerte. Ya le subí a todo lo de... Sí, sí, ya está mucho mejor. Listo, gracias. Ok. Entonces les comentaba, bueno, les voy a compartir pues lo que he acumulado de experiencia en estos años. Mucho de lo que van a ver aquí pues es parte de eso. Como la charla dice, perdón, son principios básicos. No nos vamos a meter de lleno en muchas patologías, tal vez en manejos especializados, porque bueno, una hora no nos ajustaría. El manejo de la fauna silvestre es muy complejo y en una hora, pues no, bueno, la fauna silvestre o animales convencionales no nos ajustaría una hora. Por favor, las preguntas al final, siéntanse libres de preguntar cualquier cosa. No lo sabemos todo, obviamente nadie lo sabe todo, pero bueno, espero serles de ayuda y pues que mis experiencias les sirvan a cada uno. Vamos a empezar con la primera diapositiva. Bueno, tenemos un poquito de definiciones. Vamos a definir lo que es exótico. Esto es importante porque si nos vamos a dedicar a la clínica de estas especies, hay que saber estas definiciones. Exótico, pues, pueden ser dos cosas. Etimológicamente significa fuera de. Por ejemplo, los que estamos en México,
conocemos tal vez muy bien los que nos dedicamos a esta clínica, pues los erizos pigmeos africanos, que son animales que naturalmente no se distribuyen dentro del territorio nacional, entonces ese sería un animal exótico. Por otra parte, aquí en la diapositiva vemos también abajo de ese erizo una iguana, que también lo exótico algunas personas lo utilizan como algo raro. Pero bueno, etimológicamente no estaría bien aplicar el término exótico a una iguana aquí en México porque son nativas de nuestro país. Pero se pueden utilizar de las dos maneras. Exótico como algo que es exo, fuera, hablando de aquí de México, si están en otros países, hay que hacer nada más, pues comparado a lo de sus países. Y exótico también como algo raro, como un animal que se sale de lo común. El término también no convencional hace alusión a, o nuevas mascotas también, a toda esta gama de pequeños mamíferos, aves, reptiles, que están tomando más auge. Ya casi en las clínicas veterinarias las consultas de este tipo de fauna no convencional casi igualan o en algunos casos pueden hasta superar las de perros y gatos. Entonces es importante para los clínicos que nos interesa trabajar bien con estas especies, pues actualizarnos, ir a cursos, asistir a charlas, porque si la medicina de perros y gatos va cambiando con el tiempo muy rápido, pues también la medicina de fauna no convencional, entonces tenemos que estar pues más actualizados. Bueno, no convencional se refiere a que se sale de, valga la redundancia, de lo convencional, ¿no? Perros y gatos, tomémoslo así. Entonces, ¿qué estamos ya recibiendo en consulta muy frecuentemente? Pues conejos, cuyos, erizos, sugar gliders, ese tipo de pequeños mamíferos que ya se salen, ¿no? De lo que el clínico hace años normalmente recibía en la clínica. Y pues bueno, tenemos la definición de animal silvestre también, que bueno, por ejemplo, un conejo, como lo vemos en esa foto, pues no sería como tal un animal silvestre, ¿sí? Un animal silvestre podría ser un animal que vive en el medio silvestre, que vive en libertad. Los clínicos de fauna no convencional también a veces nos topamos con ese tipo de fauna. ¿Por qué? Pues bueno, cuando las autoridades de nuestro país, en este caso México, Semarnat, Profepa, eh, pues se encuentran en el campo algún animal dañado de estos silvestres, pues normalmente o acuden a un zoológico o acuden muy comúnmente a una clínica donde saben que hay un clínico de fauna no convencional. Y pues bueno, te llevan la serpiente, te llevan el mapache, ¿no? Te llevan el tlacuache y algunos pequeños felinos a veces. Entonces, esos animales que extraen del medio silvestre para una atención médica, pues ahí sí serían fauna silvestre. Tal vez a un conejo no podríamos llamarle fauna silvestre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque formaría parte más como un animal no convencional, como una mascota no convencional. Ahora, no podemos obviar los clínicos de fauna no convencional o de fauna silvestre o exótica, que tenemos implicaciones legales en nuestro trabajo. ¿Por qué? Muchísimas de las especies con las que trabajamos están reguladas. Yo diría que la mayoría, ¿sí? Aquí en México, las instancias que son encargadas de regular todo esto de la fauna es Semarnat y Profepa. Bueno, entonces, los que nos queremos dedicar a este tipo de animales, no podemos trabajar si no sabemos lo mínimo de reglamentación de esas especies. Lo debemos conocer. Ahora, no nada más debemos de conocerlo de nuestro país. En este caso, hablando de México, repito, Semarnat es la que otorga permisos, Profepa es la que va y revisa que esos permisos se cumplan, si no, multa. También tenemos organismos internacionales que el médico de fauna o de animales no convencionales debe de conocer, como los convenios CITES, que son a nivel internacional y regulan el tráfico de especies. Y obviamente tenemos otras instituciones más dedicadas a la conservación, no tanto al comercio de animales como el CITES, que es la Red List. Todos estos instituciones no podemos trabajar sin conocer al menos lo mínimo. Les pongo un ejemplo. Aquí en México, desde el 2008, los citácidos, los pericos, pues, loros o guacamayas, de especies mexicanas, no se pueden comercializar, no se pueden reproducir para venta, ¿sí?
no hay permisos, no hay autorizaciones de aprovechamiento. Entonces, incluso está prohibida su tenencia, ¿no? Entonces, bueno, a veces para nosotros se nos hace muy fácil que llegue un perico de estos, de especies mexicanas, a nuestra clínica y el animal frecuentemente necesita una hospitalización. Las aves son muy estoicas y cuando normalmente la persona se da cuenta, el tutor se da cuenta de que está mal, pues ya tiene días, necesita hospitalización y no sería correcto que lo hospitalizáramos. ¿Por qué? Nos podemos meter en un problema legal si un vecino de la clínica habla por teléfono a Profepa y dice, ¿sabes qué? Yo escucho un ruido diferente en esa clínica, que normalmente escucho ladridos, ¿verdad? Pero ahora escucho, pues como si tuvieran ahí un perico o algo. Hablemos de una guacamaya, que son súper argüenderas. Entonces, si llega Profepa y te van a preguntar, ¿qué haces con ese perico ahí? O con esa guacamaya. No, pues soy una clínica veterinaria, lo estoy atendiendo. Bueno, y ellos te van a decir, bueno, ¿y quién me dice que no lo quieres vender? Entonces, por ley, digamos que pues no podrías hospitalizar a un perico, ¿sí? Esto lo tiene que entender la gente, pero los principales que debemos de entenderlo somos nosotros, porque nos podemos meter en un problema legal. Y eso no lo vas a saber si no empiezas a conocer todos los aspectos básicos con relación a trabajar reglamentado con estas instituciones, con Semarnat y con Profepa. No hablo nada más de pericos, los moros mexicanos también, que a veces son frecuentes en consulta también, pues también están regulados los moros mexicanos y pues, no podemos realmente hospitalizarlos porque nos podemos meter en un problema legal. Algunos lo hacen, no digo que sea incorrecto, yo creo que la ética del veterinario es ayudar a un animal en problemas, sin embargo, pues he conocido gente que sí se ha metido en problemas por ese simple detalle. Ahora, sinceramente yo no sé si existe este término, a lo mejor se me ocurrió, lo inventé, pero ¿a qué se refiere taxonomía médica? Supongo que todos tienen una idea, y más si por ejemplo aquí hay biólogos, a lo mejor no hay nada más veterinarios, de qué es la taxonomía, ¿no? Todo esto de los nombres científicos, que a los veterinarios se nos hace a veces muy engorroso y un trabalenguas, pero los que nos dedicamos a fauna no convencional, fauna silvestre, necesitamos conocer de esto. A lo mejor no ser unos taxónomos profesionales, pero sí necesitamos saberlo. Bueno, ¿por qué? Por eso puse ahí la pregunta, ¿no? Nombres científicos y nombres comunes en mi clínica, o sea, ¿por qué? ¿Por qué debo conocerlo, no? Pues bueno, les voy a poner nada más un ejemplo. La serpiente que están viendo a la derecha, ¿sí? Es un alicante. Se le llama también, ahí puse los nombres comunes, ¿no? Cincuate, tilcuate, alicante. Tiene esos tres nombres comunes. Pero su nombre científico es, bueno, ahí nada más está el género, es del género que se llama Pitophis. Y la que está del lado izquierdo tiene de nombre común Apalcuate, Tilcuate, Alicante o Solcuate. Y su nombre, perdón, su género es Drimarco. Ok. En algunas zonas de México, discúlpeme que no haga el ejemplo si se están conectando de otros países, pero yo creo que lo pueden, me voy a explicar. En algunas zonas, por ejemplo, de México, al Alicante también le pueden llamar Tilcuate o Solcuate, ¿sí? Y al Drimarcom le pueden llamar Alicante, Cincuate, Tilcuate, o sea, se pueden confundir los nombres comunes. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, supongo que todos conocemos la ivermectina, ¿no? Que bueno, hay otros productos más seguros en serpientes que la ivermectina, pero están reportados también, algunas personas lo utilizan y en algunos libros de medicina de reptiles, pues se utiliza para ácaros en algunas soluciones, está inyectable, ¿no? Pues bueno, la ivermectina pudiera funcionar en el de la derecha, que es un pitofis, pero si se le aplica hasta un Drimarcon, se va a morir porque es tóxica en ese género. Entonces tú tienes a tu amigo que vive en Jalisco, ¿sí? Y tú le dices, oye, ¿sabes qué? Me llegó a mi clínica un tilcuate con garrapatas, ¿no? X. Es un ejemplo nada más. Y pues bueno, ¿qué utilizo? Y tú tienes en la mente que el tilcuate es un pitofis. ¿Qué le vas a decir? Bueno, aplica la ivermectina. Pero resulta que no, que él se refiere a un Drimarcon, pero hay una confusión por el nombre común. Entonces lo que va a pasar es que se va a intoxicar si se le aplica. Entonces nosotros debemos de conocer esos nombres científicos y en la manera de lo posible comunicarnos con esos nombres
con esos nombres científicos. Voy a utilizar una palabra que ahorita está de moda aquí en México, aunque se escuche fifí, debemos utilizarlos. Y lo correcto sería, oye, me llegó a mi clínica un Pitophis, ¿sí? Una serpiente del género Pitophis, que le puedo aplicar, o me llegó una del género Trimarcon, que le puedo aplicar. No podemos trabajar con estas especies si no sabemos, aunque sea lo básico de la taxonomía. Es por eso que le puse taxonomía médica. La necesitamos. No volvernos expertos, pero sí la necesitamos. Continuando, no, es innegable que la clínica de perros y gatos, ¿sí? Es la base para una buena clínica de fauna no convencional, incluso para una buena clínica de fauna silvestre. Dicen por allí, y no, si hay algunos aquí que se dedican a la clínica de perros y gatos, no se me ofendan, simplemente es un dicho, que un excelente médico de perros y gatos apenas viene siendo un buen médico de fauna no convencional, ¿sí? Espero explicarme. Entonces, eh, todo, todo casi viene de la clínica de perros y gatos, ¿sí? De la fauna no convencional, de la clínica de fauna no convencional. Por ejemplo, los protocolos diagnósticos suelen ser muy similares. La terapéutica también. Las técnicas quirúrgicas también muchísimas, sino es que la mayoría están adaptadas de las clínicas de perros y gatos, de la cirugía de perros y gatos, claro, con las particularidades anatómicas y en algunos casos fisiológicas que tienen estas especies. Y en muchos libros de fauna no convencional o fauna silvestre van a encontrar el clásico que dice as in dogs and cats, como en perros y en gatos. O sea, un ejemplo, te dicen, la técnica de orquiectomía en tal especie se hace, en tal especie fauna no convencional, se realiza as in dogs and cats, ¿no? Igual, como en perros y en gatos. Entonces, bueno, yo les recomiendo a los que se quieren dedicar a estas especies que también tomen una estancia, que obtengan experiencia en clínica de perros y gatos. No podemos trabajar fauna no convencional si no tenemos experiencia en perros y gatos. No iniciamos al revés. No iniciamos aprendiendo clínica de fauna no convencional y luego perros y gatos. Es al revés. Entiendo que a veces algunas personas tenemos como que no repudio, pero una así como que, ay, perros y gatos, yo me cuento como uno. Pero no debemos hacerle, decimos aquí en México, el fuchi, porque estamos cometiendo un error, ¿sí? Incluso no podemos hacerle el fuchi a demás tipos de animales, porque todo se puede extrapolar. Pero específicamente hablando de fauna no convencional, tenemos que aprender sobre clínica de perros y gatos. No hay de otra. Y aparte de aprender sobre clínica de perros y gatos, pues tenemos que aprender las particularidades fisiológicas y farmacológicas de las especies con las que vamos a tratar. Por ejemplo, estas dos fotografías. La de la izquierda, perdón, derecha, es una garza, una especie de ave zancuda, y la otra, supongo que las conocen, es una ninfa o cacatúa ninfa, ¿no? Pues bueno, las dos son aves, las dos tienen plumas, las dos tienen picos, pero si le aplicas flunixin de meglumín a la de la derecha, hay reportes de que causa daño renal. Supongo que la mayoría conocemos el flunixin de meglumín, ¿verdad? Si se la aplicas a la de la izquierda, que es la ninfa, probablemente sí le va a servir y no le va a causar nada. Esas son particularidades fisiológicas y farmacológicas que debemos de conocer en este tipo de fauna, ¿sí? Yo les recomiendo, a veces no vienen en los libros, ¿sí? A veces se pasan como comunicaciones personales, a veces lo lees en artículos científicos, eso es importante, estar actualizados en eso, leer artículos científicos, pero debemos de conocerlas, no hay de otra. Yo digo, lo que puede salvar a uno, mata al otro, inclusive si es de la misma familia, ¿sí? Si son aves las dos, hay que tener mucho cuidado, hay que conocer estas particularidades fisiológicas y farmacológicas. Como les dije al principio, estos son principios básicos, estos son ejemplos. Quiero que se queden en su mente que esto lo deben de conocer. No es el objetivo de esta charla decir particularidades fisiológicas y farmacológicas o pasarnos toda la hora, ¿no? Porque pues, no gustaría, es muy complejo, pero sí que tengan la idea de que ustedes tienen que conocer eso. El que se quiere dedicar a esto tiene que conocerlo. Vamos a entrar un poquito también a lo básico de cuando nos llegan estas especies a la clínica, ¿sí? Que como les comento, ya es muy común.
ya casi está igualando a los perros y gatos desde hace tiempo. La gente está demandando atención a estas especies, las tiene más, algunas no deberían estar en cautiverio. Vamos adelante, más adelante vamos a ver cuáles, pues la verdad no se recomendarían, o yo creo que no deberían ser mascotas, pero bueno, la gente las tiene innegablemente, y en algunos casos se venden de manera legal, entonces de que nos van a llegar a la clínica, eso es innegable, nos van a llegar. Pues bueno, para empezar un buen examen físico de este tipo de especies, importantísimo conocer lo normal y también lo anormal. Si no conocemos lo normal, obviamente no vamos a saber qué está anormal en el animal, ¿sí? Yo les recomiendo también que si se van a adentrar en estas especies, compren libros no nada más de clínica de estas especies, sino de la biología de las especies con las que van a trabajar. Porque muchas veces el problema lo van a resolver leyendo sobre la biología de esas especies, no tanto sobre clínica, ¿vale? Pero, y ahí también pueden conocer lo que es normal. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, esta es una iguana verde. Aquí en México la tenemos, en ciertas partes de Sudamérica también existe esta especie. Pues bueno, vemos que en la punta, les voy a tratar de poner el señalador, vemos que en la punta, espero haya salido, en la punta de la lengua tiene un color como más oscuro, ¿verdad? Um, a lo mejor alguien pensaría, oye, ¿sabes qué? Tiene una necrosis en la parte final de la lengua, simplemente porque tiene un color diferente, un color anormal a una mucosa normal, que es la rosada, ¿no? Que vemos hacia caudal de ese color más oscuro. Pues bueno, algunas iguanas lo tienen de manera normal, no es un problema, es normal. Algunas otras iguanas, la mayoría lo tienen, pero yo he visto también iguanas que no lo tienen. Entonces, si no tenemos mucha experiencia y es nuestra primera iguana y no hemos leído nada de iguanas, probablemente vas a cometer el error de decir, ¿sabes qué? Se me está necrosando la lengua. Y pues nada que ver, ¿sí? Es normal eso en la mayoría de iguanas verdes. Esto, repito, es solo un ejemplo. Ahora, hay que conocer también cómo se ven, en este caso, las aves normales. Déjenme quitar el puntero. ¿Cómo se ven las aves normales? Por ejemplo, esta es una especie que se llama Euxitula canicularis o loro frente naranja, aquí le decimos también perico atolero, bla, bla, bla. Bueno, este animalito sí ven sus manchas como si tuvieran las plumas como con pinceladas negras, ¿verdad? Bueno, esas se llaman manchas de estrés. Y eso se puede dar por deficiencias nutricionales, que son extremadamente comunes en estas especies, ¿sí? Entonces, si te traen una de esas especies, tú nunca has revisado un perico de estos y dices, bueno, a lo mejor ni te vas a dar cuenta que ese color, esas manchitas, que se llaman manchas de estrés, te están indicando, aunque el propietario o el tutor te diga, no, yo le doy todo el animal y lo alimento muy bien, pues esas manchas pues te dicen que él está mintiendo, porque en realidad no le da una nutrición adecuada. Pero esto no lo conoces si no sabes cómo luce un cotorro de esa especie normalmente. Importante también, a algunos nos gusta, mmm, pues le voy a poner así, pelearse, ¿no? Con las especies, ahí andar agarrando cosas y creerse el Steve Irwin y el Austin Stevens, que bueno, yo no lo recomiendo, pero bueno, a algunos nos gusta hacer contención física, algunos no. Lo que sí no puedes obviar es decir, yo me voy a dedicar a este tipo de fauna, pero cuando llegue tal animal, que lo agarre otro. No, si tú te vas a meter a esta clínica de fauna, tienes que aprender a hacer contenciones físicas correctas. El primero que debe de saberlas eres tú como médico. Que tengas ayudantes o otro colega que tenga más experiencia que tú haciendo una contención física, es correcto que te preste la ayuda, pero tú eres el principal que debe de tener la responsabilidad de conocer una contención física correcta. ¿Por qué? Pues porque en algunas especies hay un riesgo para nosotros como médicos veterinarios, ¿sí?
Algunas son riesgos mínimos, algunas otras son riesgos, pues, ya problemas de zoonosis, por ejemplo, y hasta la muerte o lesiones muy severas. Y también hay riesgos para el animal. Una mala contención física puede dañar a un animal de por vida, lo puede matar, lo puede dejar estéticamente mal visto para el tutor y vas a tener problemas. Todo por no conocer cuál es una contención física correcta. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, arriba a la izquierda, ¿sí? Es un coatí, nombre científico, Nasua narica, o le llaman incorrectamente aquí en México tejón también, también hay en algunas partes de Sudamérica. Estos son animalitos en extremo, pueden llegar a ser en extremo agresivos, con unos colmillos enormes. Alguna gente también los tiene de mascotas, lo cual yo no recomiendo, pero se venden en el comercio legal de mascotas y les llegan también a las clínicas veterinarias. Entonces, hay que saber cómo tomar correctamente un cuatí. Tampoco es el objetivo de esta plática enseñarlos a agarrar cuatís ni cualquier otro animal. Eso no se aprende en un día, ni se aprende en un libro. Te da una idea, pero si quieres aprender de esto, tienes que involucrarte con gente que lo hace, ¿sí? Y ir obteniendo esa práctica, ¿no? A lo mejor no te van a dejar tocarle un pelo al principio, pero así se empieza, ¿no? Pues bueno, si ven ahí, ese soy yo, el de la foto, traigo unos guantes, atrás se ve una red, ¿sí? Este animalito llegó a la clínica donde colaboro porque íbamos a tomar una muestra para citología, ¿sí? Entonces, primero hicimos una contención física, ¿sí? Con la red y luego con los guantes. Luego hicimos una inducción, acá en la foto superior derecha, con mascarilla, porque la verdad era un procedimiento corto, no era un procedimiento doloroso y mínimamente invasivo, y empezamos a tomar la citología, ¿sí? Entonces, importantísimo saber cuál es la contención física de estas especies. No puedes decir o empezar a decir que tú atiendes fauna no convencional, de repente te llega un mapache, que a veces, disculpen la palabra, pero se les mete el demonio, son endemoniados, y no puedes decir, ¿sabes qué? Ayúdame a agarrar el mapache, ¿no? Porque yo necesito inyectarlo. No, el primero que debe de saber eso eres tú. Les voy a poner un video también de un pequeño felino. El nombre científico es Herpailurus jaguarundi. Aquí en México le decimos jaguarundi, en onza, candingo, ¿sí? En otros países tal vez van a ser nombres extraños que ni siquiera van a conocer, pero bueno, el nombre científico es Herpailurus jaguarundi, algunos seguramente lo conocen. Y aquí lo que estoy haciendo es una contención física, ¿sí? Que no se estrese el animal, lo puedo revisar, ¿sí? Incluso si lo aprieto un poquito más con la red, podría aplicar medicamento. Pero yo conozco el comportamiento de esta especie, ¿sí? Sé que si me meto con la red, no me va a agredir. Lo que va a hacer es tratar de huir, ¿sí? Entonces pues debes de tener también experiencia con la red, porque no nada más es tener la red, es saber usar la red. Si haces un mal uso de la red, puedes fracturar un animal, por ejemplo. Entonces, pues bueno, le voy a poner este video donde vemos que sabiendo utilizar la red y conociendo el comportamiento de estos animalitos, podemos hacer manejos muy fáciles, sin necesidad siquiera de hacer una contención química, sedación, tranquilización, ¿sí? Aunque algunas veces es mejor hacer una buena sedación a un manejo riesgoso de contención física. Vamos a ver un poquito el video, vamos a ver si corre, espero que sí. No, por ejemplo, ahí yo puedo llegar, si lo aprieto un poquito más con la red, puedo aplicar de manera subcutánea algo, puedo aplicar de manera intramuscular, puedo revisar el marcaje, en este caso el chip, puedo hacer a lo mejor no un buen examen físico, ¿sí? Pero sí puedo hacer un examen físico superficial, ¿no? Revisar con mucho cuidado a lo mejor las mucosas, con algo, con algo que pueda levantar el belfo de manera segura y que no se vaya a lesionar. Entonces, esta es la importancia de conocer primero cómo se comportan las especies y segundo, cómo puedes contener correctamente las especies.
No hablo nada más de esta especie que, digamos, podría considerarse como fauna silvestre. Hablo, por ejemplo, de un conejo. Tú agarras mal a un conejo, haces una mala sujeción de un conejo. El conejo puede tener, sus músculos del conejo son muy fuertes, pero los huesos no. Se puede fracturar si lo agarras de una manera incorrecta, ¿sí? Puede haber una luxación, puede tener una lesión en columna, simplemente porque no lo agarraste de manera correcta. Ahora, sumamente importante en fauna no convencional o fauna silvestre, trabajar en equipo. No puedes hacer nada en estas especies, nada que sea importante si no trabajas en equipo, ¿sí? Eso hay que dejarlo bien claro y hay que aprender a hacerlo. No podemos ser personalistas, ¿sí? Una cosa es que tú sepas más del manejo de cierta especie y tomes la batuta en un manejo, ¿sí? Y otra cosa es que quieras hacerlo solo. Normalmente cuando quieres hacerlo solo, pasan accidentes, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos un manejo de cocodrilo que fue acá en una UMA o para los de otros países, en un zoológico privado acá en México. Y lo que estamos haciendo hoy es primero, vean la cantidad de gente que hay allí para manejar un cocodrilo, para una simple toma de muestra, para medir cuestiones morfométricas, ¿sí? Entonces, estamos de acuerdo que una persona sola, por más experiencia que tenga en clínica de cocodrilos, no va a poder trabajar un cocodrilo solo, ¿sí? Algunos son muy grandes, eh, altísimo riesgo hasta de muerte con un cocodrilo y pues bueno, afortunadamente tengo amigos, colegas, algunos son médicos veterinarios también, que me ayudan en los manejos, ¿sí? Necesitamos o necesitan ustedes que se van a dedicar también a esta clínica, hacerse de esos amigos, ¿sí? Hacerse de esos colegas que en algún punto vas a necesitar de ellos de alguna forma, ¿sí? Que repito, ya no es muy raro que te lleguen con un cocodrilo de 1,5 metros, de 1 metro pasadito y medio, a consulta, ¿sí? Hay algunas personas que yo tampoco recomiendo los cocodrilos como mascotas, pero que las tienen, ¿sí? Y algunas veces, pues ningún cocodrilo, eh, bueno, he visto algunas fotos de ahí, de algunas especies que son muy manejables, pero yo no me confiaría de ningún animal de esos. Y pues bueno, vas a ocupar quien, quien te asista. Y yo creo que la mejor opción no va a ser hablarle al de estética, ¿sí? O al otro médico que está ahí de perros y gatos, ¿no? Probablemente vas a necesitar a ese amigo que sabe de manejo de cocodrilos y sabe de contención física, de cómo hacer la manera correcta para que la haga y tú lo revises médicamente bien. O sea, haga una buena contención física para que tú hagas un buen examen físico. Aquí abajo estamos tomando muestra de la vena coxígea ventral y pues arriba en las fotos, pues vean, hay que sacarlo primero del estanque, eso no lo realiza una persona. Acá es un curso que dimos ahí de manejo de cocodrilos, estamos tratando de mostrar ahí la sujeción. Otra cosa es que hay que tener también equipo especializado en este manejo de fauna. No podemos trabajar sin equipo especializado. ¿Es caro? Sí, es caro. ¿Se consigue de manera difícil? Sí, a veces sí se consigue de manera difícil. Pero si queremos trabajar bien con estas especies, no podemos hacerlo a medias. Necesitamos equipo especializado. Aquí solamente les voy a mostrar alguno, pero hay muchísimo, ¿sí? Aparte que nos hace más fácil la vida, ¿no? Por ejemplo, del lado izquierdo, la fotografía del lado izquierdo es un ave, si mal no recuerdo, es un Buteo plagiatus, es un aguililla gris. Ustedes pueden decir, tal tónico, ¿qué? Que me dice que es gris y ahí lo veo café. Pues bueno, la fase juvenil de esa especie es café y ya después en la fase adulta cambia a gris, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí lo que estamos haciendo es utilizando un espéculo. Hay diferentes tipos de espéculos, ¿sí? Hay unos más duros que otros, un uso rudo, bla, bla, bla. Por ejemplo, las tortugas tienen una potencia en el pico muy grande. Entonces, a lo mejor ese espéculo que tengo ahí no me serviría para una tortuga grande, me lo doblaría, pero para aves están geniales. Entonces, lo que estoy haciendo allí, la mayoría de fotos son mías, pues estoy abriendo con el espéculo el pico, ¿sí? Para meter una sonda por esófago y alimentar, ¿sí? Por gabaje. Ahora, hay que también saber utilizar el espéculo. Hay que dejarnos, si nos vamos a dedicar a esta clínica bien,
hay que dejarnos de utilizar plumas, el tarjetazo, ¿sí? Clips, cosas que pueden dañar al ave, ¿no? Hay que hacer las cosas bien. ¿Que es caro? Sí, sí es caro conseguir este equipo, pero bueno, necesitamos hacerlo. En la fotografía en medio es un mapache, ¿sí? Yo tampoco recomiendo los mapaches como mascotas, por muchas razones, que también no es objetivo de esta charla hablar sobre eso. Cada quien tendrá su opinión, pero bueno, yo no lo recomiendo. Pero tienen muchísima aceptación como mascotas. Entonces también nos llegan a la clínica. Y a veces llegan por el simple hecho de, doctor, me acaban de vender mi mapache, aquí está mi nota de venta, quiero que le cheque el chip. Y te dicen, mi mapache es un pan de Dios, ¿no? Es muy tranquilo conmigo, bla, bla, bla. Pero cuando apenas lo vas a tocar, se le mete el demonio y se pone loco, ¿sí? Y una mordida de mapache es muy, muy peligrosa. Son animales que tienen mucha fuerza, te pueden lesionar un dedo de gravedad, ¿sí? Sin mencionar la zoonosis que te pueden transmitir. Y pues bueno, ¿qué estoy ejemplificando con esta foto? Bueno, ese es un lector de microchips, ¿sí? Que también lo tenemos que tener en la clínica, porque es parte de el examen físico, revisar el marcaje de un animal. Máxime cuando te muestran la nota de venta. La persona o el tutor va a preguntarte cómo cuidar a su animal, ¿sí? Cuáles son las cosas que debe de hacer para que no se enferme, pero él también quiere tener tal vez una certeza de que su animal está 100% legal. Entonces, en una parte de esa nota de venta va a tener un número de microchip. Yo les recomiendo que siempre tengan un lector de microchip como parte de su equipo especializado en el manejo de fauna no convencional. Es súper común que a veces nada más te vayan y te pidan lectura del chip. Aquí, por ejemplo, es mapache, quería la lectura del chip y quería vacunarlo, pero bueno, ahí lo tuve que anestesiar porque era muy agresivo con ella, como si nada, pues era su dueña. Y después le enseñé un video a la tutora y me dijo, ese no es mi mapache. Le digo, no, ese es tu mapache, pero cuando ya no estabas. En realidad hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Yo la verdad no me confío de ninguna de estas especies, aunque me digan que tiene manejo, poniendo manejo entre comillas, porque no son animales domésticos. La domesticación es un proceso que lleva miles de años. Y del otro lado, del lado derecho, están unos sexadores para serpientes, que bueno, esos a lo mejor algunos lo conocen. Ese equipo también especializado en el manejo de reptiles. Y pues es importante también, ¿por qué? Porque a veces nada más el que compró su pitón bola, su pitón burmés de una fase muy bonita, muy cara. En la factura dice que es hembra y él va y te pregunta, doctor, la verdad sí quiero que me lo revise, pero lo que más me interesa es que me diga si es hembra o macho, para ver si es cierto lo que me enviaron. Entonces, si no tienes esto, sí hay otras claves para saber, ¿no? Los espolones en los boidos, por ejemplo, en los pitones, el largo de la cola, pero pues nosotros necesitamos ser lo más objetivos posible. No podemos trabajar sin evidencias. Entonces, pues bueno, estos son excelentes herramientas, pero obviamente pues cuestan. Pero otra vez, si nos queremos dedicar a esta clínica, debemos de tenerlos. Aquí en la foto de la izquierda es una jeringa, una sonda de acero inoxidable. Si se fijaron en una foto de atrás, donde estaba el halcón gris, pues estábamos dando alimentación por gabaje con una sonda neonatal, ¿sí? De alimentación neonatal. Aquí, pues estamos utilizando, que también funciona la neonatal, pero sin embargo es más útil esta. Bueno, a mí me gusta más porque la puedes desinfectar y estar utilizando, ¿no? Reutilizar. Y es bueno también tener estas sondas, te hacen la vida completamente más fácil. Y acá estamos revisando también, desafortunadamente, una lesión muy fea en una serpiente venenosa. Es del género Aquistrodon, ¿sí? Aquí en México se le conoce como cantil, ¿sí? Y pues bueno, estamos utilizando ahí un tubo de restricción. Ahora, no quiere decir que porque nos dedicamos a este tipo de animales debemos de atender todo. Si ustedes no quieren atender especies venenosas por lo peligroso que puede ser, están en todo su derecho de decir no, de negar la consulta, ¿sí? Si ustedes quieren atenderlas, yo les recomiendo que pues obtengan experiencia. Otra vez, no se obtienen un día ni dos. Vayan a donde están las personas que las manejan,
involúcrense con ellas. A lo mejor van a empezar manejando animales no venenosos, pero poco a poco van a ir desarrollando la habilidad. No se obtiene de una manera sencilla ni rápida. Definitivamente no les recomiendo que las atiendan si no tienen no la mínima experiencia. Si tienen la mínima experiencia o lo básico, no las atienden, porque va a pasar un accidente. Tienen que tener una destreza profesional con estas especies, hablando de las venenosas. Y esa pues se aprende en los herpetarios, se aprende en las colecciones privadas, ¿sí? Tienen que ir ahí si ustedes quieren atender estas especies también y obviamente contar con el equipo, ¿sí? Contar con ganchos, contar con tongs o pinzas, con esos tubos de plexiglas que son muy útiles. Vamos a ver un poquito de particularidades en la auscultación también. Por ejemplo, estas, y en la temperatura. Estas fotos, por ejemplo, de la tortuga del lado izquierdo, se ve bien bonito, ¿no? La campana ahí del Littmann, Cardiac, lo que tú quieras, que te costó 800,000 pesos. Y en el libro dice de Maider que agarras una gasa y la humedezcas y arriba, se la pongas arriba del caparazón, en tal zona anatómica, después pongas la campana y vas a escuchar bien bonito el pulmón y si tiene neumonía vas a escuchar ruidos respiratorios anormales, pues papas, no escuchas nada. Sí puedes llegar a escuchar, obviamente, pero no vas a escuchar con un detalle como si lo hicieras en un perro o un gato. Obviamente yo recomiendo que sí se haga, pero no esperes escuchar algo con mucha definición, ¿sí? Hay que también tomar la experiencia de saber cuáles son los ruidos que te está generando la campana por el roce tal vez con el caparazón, aunque tenga la gasa húmeda, ¿sí? En este lado está una serpiente, es una falsa coralillo del género Lampropeltis y estamos haciendo lo mismo, ¿sí? Obviamente puede que escuches el corazón, pero de ninguna forma vas a decir, tiene un soplo en tal lugar, nada que ver, ¿sí? Hay que saber también hasta dónde podemos llegar con estas técnicas. Y por supuesto, no vas a hacer una auscultación en una tortuga con signos respiratorios y vas a decir, descarto neumonía porque no le escucho ruidos respiratorios anormales, ¿verdad? Siendo que sabemos que no hay una definición muy, muy buena con estas técnicas, ¿no? Y bueno, la parte de abajo es una boa constrictor, o malcoa le llaman en México también, y se le está tomando la temperatura. Ahora, hay que saber también, como particularidad de las especies, que la temperatura en un reptil no es de importancia clínica. Esto no quiere decir que no importe, por ejemplo, en el acto anestésico. Claro que importa, porque un reptil abajo de su temperatura óptima preferida en el acto anestésico va a tardar en despertar. Que si lo mantienes a su temperatura óptima preferida, que esto es donde todas sus funciones fisiológicas están al 100%, va a tardar menos en despertar. Pero que él o que esas especies desarrollen una fiebre en respuesta a algo patológico, no tienen ese mecanismo. Desarrollan una fiebre comportamental. ¿Qué es esto? El animal se siente mal y él se mueve a temperaturas altas, ¿sí? Por decisión propia. ¿Por qué? Para elevar su rango de temperatura, porque la temperatura de estos animales tiene que ver con el medio donde están, o sea, con el medio ambiente. ¿Por qué se mueve? Pues para elevar su temperatura, llegar a esa temperatura de óptima preferida, que todas sus células, en especial leucocitos, empiecen a combatir la infección más efectivamente. Pero si ustedes llegan, perdón, les llevan a consulta una boa y lo primero que hacen es tomarle la temperatura, a ver si tiene fiebre porque está enferma, pues tache, ¿sí? Porque no es un parámetro clínico en ese sentido de fiebre patológica en los reptiles. Y bueno, este tema también da para muchísimo en este tipo de fauna, la zoonosis. Aquí solo pongo algunas de las interminables que hay y de los riesgos interminables que tenemos los de fauna silvestre, ¿sí? O fauna no convencional, ¿sí? Eh, salmonella, ¿sí? Son frecuentísimos los reptiles en consulta, serpientes, tortugas. Podemos contaminados de salmonella, recordemos que es un habitante normal de ellos, no es necesario tratarla, vive ahí, ¿sí? Es
flora normal de ellos, mapaches, Balisas carisplosionis, un nemátodo que también puede causar serios problemas a la salud humana, ¿sí? No hay una prueba. Te llega el propietario y te dice, bueno, quiero que me le hagas un copro a ver si tiene Balisas carisplosiones. Si tiene, pues para desecharlo, si no me lo quedo. No se puede. No existe una prueba validada. Máxime que algunos vienen de medio silvestre, ni siquiera los compran de lugares autorizados. Se los encuentran, un mapachito, una cría, en el campo y se lo traen, ¿sí? Entonces, eh, puede ser peligroso también para el veterinario. En algunas aves también, histoplasmosis puede ser, clamidia en citácidos, muy común también, y a veces no tomamos las medidas pertinentes. Y pongo acá, derecho inferior, el signo de infinito con los primates, porque hay, yo creo que podemos llenar un libro con la zoonosis que nos pueden transmitir los primates por este rollo de que somos más cercanos filogénicamente a ellos. Entonces, con primates sí, es, sí, con todas nos debemos de cuidar, con los primates yo creo que debemos de tener extremo cuidado. Y también, no es infrecuente que nos lleguen a consulta monos ardillas, desafortunadamente monos araña, monos aulladores, ¿sí? Eh, Papiones bebé, casi siempre te llegan bebés. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, son extremadamente agresivos también. Eh, Ningún primate es manso, ¿sí? Explotan en un segundo, ese es su carácter, no es que sean agresivos, es su carácter, es su biología. Ellos se defienden así con sus congéneres y así son con nosotros. Entonces, si un propietario llega y, mira, mi mono araña es súper tranquilo, le puedes hacer un examen físico sin ningún problema, tenga mucho cuidado, porque potencialmente puede ser el inicio, si ustedes le creen, de una lesión severa. Lo digo por experiencia, ¿sí? Muerden muy fuerte, son animales que tienen una fuerza que tú crees que ese mono ardilla que está ahí en la foto te sorprenden, cuando de verdad utilizan toda su fuerza para defenderse, te sorprenden y si te llegan aparte de la zoonosis, te llegan a infligir a veces unas lesiones muy feas. Pasamos a esto también, a algo de diagnóstico. Creo que vamos bien en tiempo. Me voy a apurar un poquito. Y bueno, en fauna no convencional, si haces una, bueno, yo creo que también en perros y gatos, si haces una buena historia clínica, me atrevo a decir que tienes el 70-80% del diagnóstico, haciendo una buena historia clínica y una observación, sin siquiera que toques al animal. ¿Por qué? Porque el 80-90% de las patologías de estas especies vienen de un mal manejo. ¿Y dónde te das cuenta de ese mal manejo? Viendo al animal y preguntando qué come, dónde lo tienes, ya lo curaste, no lo vacunaste, qué haces con él, bla, 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 ¿no? Todo esto que tiene que ver con la historia clínica. Por ejemplo, aquí tenemos a la izquierda dos fotos, una arriba y una inferior, de dos especies de pericos, ¿sí? Sin tocarlo, yo sé que probablemente ese perico de arriba tiene un problema asociado a la nutrición. ¿Por qué? Simplemente ve lo que come, semilla de girasol, que es una dieta tremendamente común y tremendamente incorrecta para estas especies, ¿sí? Como dieta única, que es muy común. Yo creo que si se reciben 10 consultas de perico a la semana o de loro, 8 o 9 van a tener un problema asociado a eso, ¿sí? Y ni siquiera has tocado el animal, ¿sí? Ya tú sabes que probablemente tenga un problema asociado a la dieta, ¿sí? El de abajo es un perico con un pico, con sobrecrecimiento de pico. Tan solo con la observación de ver ese pico sobrecrecido y de voltear a ver el traste donde le dan de comer y ves cacahuate, ves nuez, ves girasol, te puedes dar cuenta que ese perico muy probablemente tenga enfermedad hepática. ¿Por qué? Porque los loros con enfermedad hepática frecuentemente, claro, hay otras causas, pero frecuentemente tienen el pico sobrecrecido y las uñas sobrecrecidas. Ni siquiera has tocado el animal. Y tal vez a los 5 segundos que entró la persona a tu consultorio, el tutor con el animal, casi tienes el diagnóstico, nada más con observar, ¿sí? Ni siquiera con tocarlo. Y pues hay que conocer también, otra vez, las particularidades. Es un camaleón Jackson, el que está a la derecha, y vemos
un color, no sé si se note bien, un color opaco en el camaleón. Los colores opacos en camaleones no son buena señal. Entonces, si llegan a consulta una persona con su camaleón, un tutor, y tú ves que su camaleón, desde que va entrando al consultorio, tiene un color opaco, un color negruzco, ¿sí? No brillante, pues quiere decir que ese camaleón no se siente bien. Algo tiene. ¿Qué tiene? ¿Quién sabe? Hay que hacer pruebas tal vez, hay que iniciar el diagnóstico, pero algo tiene. Hay que utilizar la imagenología también, es de mucha utilidad. Aquí tenemos, por ejemplo, un erizo. Estamos haciendo, hay una inducción en una camarita, un bill topper de plástico. Algunos clínicos no están de acuerdo, que porque puede haber contaminación de isoflurano y de los gases, sí, estoy de acuerdo, pero bueno, lo podemos hacer, yo creo, de manera segura, ¿sí? Y con el mínima exposición. Obviamente que lo ideal es que no hubiera exposición, pero bueno, yo creo que mmm, a cierto nivel es seguro para nosotros. Y después, anestesia, simplemente para tomar una placa. ¿Por qué digo simplemente? Pues que esos animalitos no los puedes trabajar de otra forma si no es anestesiándolos. ¿Por qué? Porque se hacen bolita y no te dejan hacer absolutamente nada, ¿sí? Entonces, bueno, aquí estamos tomando una placa radiográfica, el animalito tenía piómetra. En erizos hay que recorrer las púas hacia atrás, si no, no te deja ver nada, ¿sí? De la cavidad, se pueden interponer aquí, perdón, en el abdomen y no puedes ver nada. Hay que hacerle, como ven aquí, tiene cinta en la parte dorsal y eso está sosteniendo las púas. Hay que saber posicionar los animales también. No es nada más tener un equipo de rayos X digital muy bonito si no sabes posicionar los animales. ¿Por qué? Porque no vas a sacar placas radiográficas diagnósticas, ¿sí? No va a servir de nada tu equipo si no sabes posicionar y si no sabes dar la técnica correcta. Superior izquierdo es una guacamaya. Ahí podemos ver en la pechuga el chip. Es una toma lateral, donde podemos ver sacos aéreos. Podemos ver también ciertas estructuras que de manera lateral se aprecian mejor que si las vemos del otro lado, a la derecha superior, ventrodorsal. ¿Sí? Normalmente ventrodorsal puedes ver muy bien la silueta cardiopática que forma un reloj de arena en estas especies, ¿sí? Y que si está deformado, pues el hígado está grande, ¿no? Hay hepatomegalia, hay muchas causas, muy comúnmente hígado graso. Abajo, izquierdo, es un mono aullador, ¿sí? Con problemas digestivos. Estos animalitos, este llegó a la clínica, no crean que es de un zoológico, llegó a la clínica y pues bueno, tenía problemas por mala dieta. Y en el lado inferior derecho, pues es una serpiente pitón. Alcanzan a ver ahí a lo mejor la sonda endotraqueal, estaba anestesiada todavía. Estábamos haciendo un procedimiento de un desbride de absceso muy feo y queríamos ver si tenía osteomielitis. Entonces, hay que apoyarnos de estas técnicas. Sin embargo, hay que saber cómo posicionar los animales y la técnica. Y pues bueno, obviamente hay más, ¿verdad? Ultrasonido. Aquí estamos haciendo ultrasonido de un erizo con un tumor a nivel hepático. Otra vez, no se dejan hacer nada si no están anestesiados. Y hay que valernos de estas perdón, de estas técnicas, ¿no? Tomografía, sé que no tenemos muchos, un tomógrafo a la mano, yo lo sé. Pero en la medida de lo posible hay que utilizar lo que más tengamos a la mano y lo que más podamos conseguir de alta tecnología. No es nuestra responsabilidad o no debemos de fijarnos nosotros en el precio de las cosas. Eso le toca al propietario, ¿sí? Nosotros tenemos que recomendar lo que más beneficia al animal. La parte económica le toca a ellos, pero nuestra responsabilidad es recomendar lo mejor. Análisis de heces también, común en algunas especies de no convencionales. Los parásitos, en algunas no son comunes, hay que aprender también. Del lado izquierdo, un búho con lo que parece ser capilaria en su cavidad oral. En medio, una serpiente de cascabel, un Crotalus basiliscus con lo que parece ser porocéfalus, ¿sí? A la necropsia, obviamente. Y hay que conocer del lado izquierdo cómo se ve heces normales de una serpiente, de un pájaro, ¿sí? De un mapache. Otra vez, si no conoces lo normal,
no vas a saber qué es lo anormal. Hematología, ¿sí? Perdón, déjenme regreso. Bueno, la hematología hay que utilizarla, que es difícil en algunas especies obtener muestras de sangre. Sí, sí es difícil. En algunas es extremadamente difícil. Y en algunas no lo vas a dominar a la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta vez. ¿Sí? Yo digo, anímate, hazlo. No estoy diciendo que lo hagas a lo tonto. Ponte a leer, ¿sí? Nunca se te va a quitar ese miedo la primera vez de tomar de vena cava craneal, por ejemplo, en un erizo. No, no, no se te va a quitar. Tal vez la primera vez, segunda, tercera, pero hazlo. No hay ninguna otra forma, asiste a cursos donde puedas ver, también se puede aprender viendo, ¿sí? Hazlo, pero documentate antes, ¿sí? Del lado superior izquierdo estamos tomando de vena yugular de una amazona, un loro amazona. Abajo de esa foto estamos tomando vena coxígea ventral de una iguana, muy fácil. Estamos tomando de vena cava craneal en un erizo, ¿sí? Lo he hecho en erizos, en hurones, básicamente son los que más hago. Al principio sí, obviamente, pues no lo dominaba, ahorita con la práctica he aprendido y ya lo realizo sin ningún problema, pero esto no pasa si no lo hacen, ¿sí? Si no se documentan primero, ojo, documentarse primero, cuál es la zona anatómica que deben de picar, cómo deben avanzar, hacer presión negativa o no hacerla, ¿sí? Eso es importante. Y abajo estamos tomando una muestra de sangre de la vena yugular en un mapache. Y pues ven que lo tengo así como que agarrado de la cavidad oral, de la cabeza, pero en realidad está anestesiado. No creo que alguien pueda sostener así un mapache de manera segura sin anestesiarlo, ¿no? Con pura contención física me parece imposible. Vena metatarsal, la superior izquierda, ¿sí? De un pavo. El seno del ventral al caparazón, en una tortuga, la que está inferior de la parte izquierda, ¿sí? Voy a poner el puntero, esta. Aquí estamos tomando de una cascabel, ¿sí? En vena coxígea ventral. Esta es una avestruz, también vena metatarsal, venotota, muy fácil. Esto nada más lo hice con fines educativos. La realidad es que el animal acababa de fallecer. Obviamente no recomiendo que lo tomen con contención física en un avestruz porque ahí va a ocurrir un accidente con sus patas, ¿sí? Para ustedes, claro. Y acá estamos del seno occipital en un cocodrilo, que dicho sea de paso, no me va a dejar mentir esa foto, llegó a consulta, ¿sí? Y pues bueno, hay que obtener muestras de estos animales. También es una vena muy segura si se practica y también la de la cola pueden utilizarla. Citologías, importante también manejarlas, ¿sí? Hay que tomar citologías de nódulos, de todo, mandarlas al patólogo, es importantísimo. Y no menos importante, necropsias o histopatologías, ¿sí? Hay que educar a los propietarios de que esto es importante, ¿sí? Máxime cuando ustedes tienen como diagnóstico presuntivo de la muerte una enfermedad zoonótica, ¿sí? No es por asustar a los propietarios, pero ustedes tienen la responsabilidad de que si creen que el loro se murió de citacosis, ¿sí? De recomendarle llegar al diagnóstico final. ¿Por qué? Pues es una enfermedad zoonótica. Si él les hace caso, cumplieron su cometido. Si no les hace caso, no importa. Ustedes tienen que llegar a recomendárselo. Hasta ahí llegan ustedes. Si él no lo quiere hacer, sin ningún problema. Ese es su problema. ¿Sí? Pues bueno, aquí estamos haciendo una necropsia de una guacamaya. Es muy importante. El aprendizaje que te da una necropsia es invaluable. ¿Sí? Es mucho, mucho. Yo digo, y lo he leído en algunos libros, que la clínica empieza en la necropsia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta de que murió exactamente, te das cuenta qué lesiones asociadas tenía, ¿sí? Y te pones a pensar tú como clínico qué es lo que hubiera ayudado a este animal, qué hiciste mal, qué te faltó, ¿sí? Entonces, eso es importante. Si el cadáver no lo quiere desechar el propietario o el tutor, yo les recomiendo, quédenselo y hagan ustedes la necropsia. No somos patólogos, eso es una especialidad, pero definitivamente ábranlo. Si no tienen la oportunidad de enviarlo con un patólogo e incluso pagar con recursos propios, ¿sí? Yo lo he hecho algunas veces, ábranlo ustedes. Van a aprender muchísimo. Terapéutica, nos vamos a ir ya rápido.
Farmacología, no todo es enrofloxacina, ¿sí? Es muy buena, pero no todo es enrofloxacina, ¿sale? En reptiles, tener muy en cuenta la temperatura óptima preferida, ¿sale? Si no, no va a funcionar nada de lo que le apliques. Y tener, aunque esto es un dilema, en cuenta el sistema porta renal, ¿no? Que esto quiere decir que lo que apliques en la parte caudal algunas veces va primero a los riñones y no se metaboliza todo el cuerpo. Entonces, es un motivo de controversia, pero la verdad, yo siempre aplico en reptiles en la primera parte, en la primera mitad. Vías de aplicación, también hay que conocerlas, de acuerdo a los fármacos. Enrofloxacina, por ejemplo, puede causar abscesos estériles en aves, ¿sí? De manera intramuscular. Hay que tener cuidado si la van a utilizar por esa vía, ¿sí? Y acá, por ejemplo, es un heloderma y estoy aplicando en la parte, en la mitad, ¿no? En la primera mitad, en los miembros eh, anteriores. Nebulizaciones en reptiles funcionan también. Yo las hago frecuentemente, ¿sí? También en pequeños mamíferos, como en cuyos, también lo hago. Ahí está un ocelote que tiene un dardo, si lo alcanzan a ver. Algunas veces necesitamos eso. Es en la clínica, ¿sí? Ni siquiera es en un zoológico, pero son animales muy agresivos que lo llevaron, en este caso, a las instancias federales para atenderlo en peligro de extinción y pues bueno, lamentablemente se murió, tenía unos disparos, pero no lo podía sacar de otra forma más que aplicándole un dardo. Y en este caso, pues una tortuga de 15 gramos o menos, ¿cómo le aplican medicamento, no? Entonces, pues, las nebulizaciones funcionan muy bien, las diluciones también. Y bueno, está una pitón, la estamos intubando ahí por esófago para aplicar un medicamento y hay que aprender también a hacerlo si nos vamos a dedicar a estas especies. El apoyo térmico es sumamente importante en los reptiles y en las aves. La mayoría de ellos nos llegan con problemas de hipotermia, ¿vale? Entonces, las incubadoras son extremadamente útiles, los tapetes térmicos también son muy útiles. Hay que dar apoyo térmico a estas especies, es muy importante. Apoyo nutricional, en este del lado izquierdo, una tortuga con un tubo para alimentación por esofagostomía, ¿sí? Porque tenía anorexia. Incluso ese tubo lo pueden dejar y enviar a la casa con los propietarios, vamos que tengan una buena limpieza de él. Puede durar ahí tal vez un mes, no va a tener problema, hay que aprender a colocarlo. En este caso, gabaje a un halcón, hay que también saber por dónde tienes que meter la sonda, que es muy fácil en aves. Y obviamente algo que obviamos a veces mucho porque decimos, ay, ¿cómo fluidoterapia un conejo mini loop? ¿Sí? Pues no, claro que necesitan fluidoterapia. Todos nuestros pacientes no convencionales de fauna silvestre necesitan fluidoterapia, ¿sí? Que no hay unos valores establecidos para ellos, es cierto, pero sí hay pautas, ¿sí? Eso les toca investigar a ustedes. Y normalmente pueden utilizar las fórmulas de perros o gatos, otra vez, para hacer una correcta fluidoterapia, pero tienen que utilizarla. Es muy, muy importante. Tan solo con una buena fluidoterapia ustedes pueden salvar a un animal. En catéteres para fluidoterapia en aves, yugular. Eh, frecuentemente yo no lo hago en yugular, lo hago en la metatarsal, ¿sí? Tampoco lo hago en la braquial porque esa nada más con verla se revienta, de verdad. Pero sí pudiera funcionar en unas especies grandes tal vez, como las guacamayas. Y vamos a ver un poco de anestesia, ya rápido. No todo es soletil, de verdad, no todo es soletil. ¿Por qué lo pongo? Porque si ustedes ponen soletil, formulario, animales exóticos, les apuesto que va a salir algo, ¿sí? Y un montón, pero no todo es esto, de verdad. Eh, Soletil muchas veces no es la mejor opción, o la mayoría de veces en este tipo de animales no es la mejor opción, ¿sí? Hay más. ¿Por qué? Recuperaciones prolongadas, es tóxico en algunas especies, reportado por ejemplo en conejos, causa insuficiencia renal aguda. Hay un abuso de él porque hay muchísimos formularios en la red, formularios en la red publicados que no tienen bases científicas, ¿sale? Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y no es reversible totalmente. Podemos revertir nada más el solazepam, que es una benzodiazepina, ¿sí? Con el flumazenil. Pero lo ideal es, hay protocolos mejores. Lo ideal es que el protocolo que utilices sea 100% reversible, ¿sí? Hay protocolos mejores con ketamina, midazolam, silacina, medetomidina, dexmedetomidina, butorfanol, isoflurano, sevoflurano, ¿sí? ¿Y cuáles son los reversores? Yombina, tolazolina, tipamezol, naloxona, flumazenil, de acuerdo al anestésico que utilizaste, ¿verdad? Lo mejor es utilizar protocolos
100% reversibles. Ahora, la mejor anestesia no es la que hace el doctor Fowler, lo que los conozcan, o el doctor Gary West, que tienen publicados libros de anestesia en fármaco convencional o silvestre. La mejor anestesia es la que tú manejas bien, la que tú conoces, la que tú sabes qué va a pasar, ¿sí? Esa es la mejor anestesia. Hay personas que dicen, no, yo ya no utilizo ketamina, silacina porque eso se dejó de utilizar hace 30 años. Yo la utilizo. ¿Por qué? Porque me va súper bien. ¿Sí? ¿Que hay protocolos nuevos? Sí, hay protocolos nuevos, más seguros, sí. Hay que utilizarlos, no hay que tener miedo de mejorar, hay que ir hacia adelante, ¿sí? Y siempre hay que basarnos, no hay que inventar, hay que ver las nuevas publicaciones, hay que comprar las nuevas ediciones de los libros y hay que utilizarlos, ¿por qué no? Tenemos que utilizarlos. ¿Que es más caro? Sí, pero vuelvo a lo mismo, no les toca a ustedes ver el precio, a ustedes les toca ver por el animal, hacer lo mejor. Y bueno, ya para finalizar, nada más, yo no concibo a un médico veterinario que se dedique a esas especies sin que tenga un sentido ecológico o de conservación de especies. Creo que no podemos seguir dejándole este trabajo a los biólogos, que son extremadamente buenos en esto, pero es responsabilidad del médico veterinario, dedíquese a la especie que se dedique, bovinos, equinos, lo que sea, máxime a nosotros, que estamos en contacto con las especies protegidas y en peligro de extinción, dar un mensaje a los tutores que compran estas especies ilegalmente, ¿sí? Que les gusta tenerlas, un mensaje de la conservación de especies, ¿sí? Y de que lo que están haciendo está mal. No estoy diciendo que los regañen, hay que ser muy sutiles. Esto se aprende también con el diario, con el día a día de estar en la clínica, pero les recomiendo que siempre lo hagan, ¿sí? Porque no podemos seguir simplemente siendo médicos veterinarios y centrarnos nada más en las patologías. Tenemos que hacer un mensaje de conservación de especies. Por ejemplo, loros que pintan de una especie para venderlas más caras, ¿sí? Frecuentemente llegan a consulta. Yo sí les menciono todo y las implicaciones legales, que no los compren. Este tipo de animales que yo no recomiendo como mascota, otro médico podrá opinar lo que quiera, pero yo no los recomiendo ni mapaches, ni cuatís, ni zorrillos de mascotas, ¿sí? Agresivos, enfermedades zoonóticas. Otra especie que no recomiendo de mascota, cocodrilos. Yo no sé qué van a hacer con un cocodrilo Moretti de 4 metros en su patio, ahí en la Ciudad de México, ¿sí? Yo soy de Colima, pero bueno, digo, no le puedes dar un manejo correcto ahí. Es imposible, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro loro, también a consulta, una Amazona autumnalis, que pues, son especies protegidas. Grandes felinos, no recomiendo yo grandes felinos, ni pequeños felinos como mascota, no son mascotas, ¿sí? Su manejo es sumamente difícil, sumamente delicado, peligroso y caro. No conozco a ningún propietario, ¿sí? Que esté feliz con lo que le cobro cuando atiendo uno de sus grandes felinos. Todos se quejan, ¿sí? Entonces, yo digo, si no tienes para pagar, ¿para qué tienes esos animales, no? Entonces, no los recomienden. Si ya lo tienen, ni modo, pues hay que darle el manejo, ¿no? Para eso estamos, para darle bienestar animal. Pero en la medida posible, hay que hacer que la gente no los compre, ¿sí? Otro perico pintado. Y pues bueno, la tenencia de los pericos, ¿no? En México, así es. Una jaula toda fea, una alimentación toda fea, y así nos toca. Entonces, tenerlo 15 años ahí, pues es brutal. Monos, tampoco los recomiendo de mascota, para nada. Por la zoonosis, son agresivos, nunca se acostumbran al vivir con humanos, ¿sí? No los recomiendo, sea la especie que sea. Vamos a hacer un ejercicio rápido, ya para despedirme. ¿Qué pasa si desaparecen los animales polinizadores? Nada. ¿Qué pasa si desaparecen los animales insectívoros? Pues, perdón, si desaparecen los polinizadores, pues no va a haber quien polinice. Si desaparecen los animales insectívoros, pues va a haber un montón de insectos, ¿verdad? Si desaparecen los depredadores carnívoros, pues va a haber un montón de herbívoros que pues van tal vez a deforestar. Pero, ¿qué pasa si el humano desaparece? Absolutamente nada. Todo vuelve a la normalidad. Mi pensar es que probablemente, porque algunos no puedan pensar como yo, somos más importantes que un simple polinizador como especie.
espero les haya servido mucho esta charla. Es algo que yo he acumulado a través del tiempo. Algunos podrán tener otra opinión muy respetable de algunos manejos, algunas cosas que vieron aquí. Y pues, por siempre, llénense de amigos que les guste hacer lo que ustedes hacen. Aquí estoy trabajando con unos excelentes colegas, que más que mis colegas son mis hermanos, mis amigos, y que nos ayudamos en todo. Eh, Hagan amigos, ayúdense entre ustedes, compartan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Armando. Un tema súper, súper interesante. ¿Tendrás por ahí la información de tus datos por si alguien quisiera contactarte para hacer alguna pregunta adicional, alguna consulta respecto a la clínica, si alguien tuviera alguna duda? Tal vez podrías dejar tu correo en el chat. No sé si tienes por ahí acceso al chat. Sí, lo voy a escribir, ¿sale? Ahí lo van a poner. Lo estoy escribiendo. Ahí está, es loboserpiente sin espacio @gmail.com. A ver, vamos a ver. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos? ¿No lo vemos? A ver, es lobo, serpiente. Ajá, Ajá. @gmail.com. Loboserpiente@gmail.com. A ver, ¿lo ves en el chat, Armando? Sí, Ok, perfecto, ese es su correo. Vamos a hacer una sesión de preguntas. Tenemos realmente muy poco tiempo, ya tenemos aproximadamente unos 15 minutos para que pues hagamos algunas preguntas al doctor. Antes que nada, quisiera agradecer a todos por haber estado aquí. Tenemos gente desde Perú, Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Ecuador, y de México tenemos pues casi de todos los estados. Tenemos de Hidalgo, Jalisco, Veracruz, Ciudad Juárez, Chihuahua, Ciudad de México, Oaxaca, Tabasco, de aquí de Colima, Campeche, Puebla, Sinaloa, Baja California, Chiapas, Querétaro, Sonora, etcétera. Tenemos casi de todos los estados que componen este país, aparte de nuestros amigos del extranjero. Y pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Si tienen alguna duda, por favor, háganla en el chat para que el doctor pues nos haga llegar sus respuestas. Por aquí tenemos alguna ya, Armando, vamos a ver. Por aquí estaba una, decía. Vamos a ver. Ok. Drag Fernando nos pregunta, ¿cuál es el protocolo en cuanto a legislación a seguir cuando tenga un animal no convencional controlado? ¿Se debe notificar a alguna autoridad? Si es ilegal al tratarlo, ¿se incurre en algún delito? ok. Mira, por ley sí se debería notificar, pero vamos hablando bien. Algunos poseedores de ese tipo de fauna están involucrados en ciertas actividades ilícitas, que es comúnmente, eh, y tienen gusto por esas especies. La verdad, yo no recomiendo que se metan en ese tipo de problemas. Su responsabilidad como médico es ver por el bienestar animal, ¿sí? Y dar ese mensaje de conservación. Yo creo que así es mejor llevar la fiesta en paz. Porque si te llega un mono y tú tienes que vas a hablar a Profepa, te vas a meter en problemas legales, va a haber una demanda, tienes que ir a juicio porque tú lo reportaste, es un dolor de cabeza. Ni las mismas autoridades lo hacen, ¿sí? Por lo mismo. Entonces, yo creo que esa no es la solución. Yo creo que la solución es educar a los propietarios y obviamente a los que tú tienes alrededor de ti sobre la no tenencia de esas especies. Reportar no creo que sea la opción en la clínica, ¿sí? Si tu vecino, por ejemplo, tiene un mono, araña que son prohibidos en México como mascotas, y tú lo quieres reportar, vale, puedes hacerlo de manera anónima, pero que relaciones tu clínica o tu persona con algo así, no lo recomiendo. Ok, perfecto, gracias Armando. Tenemos otras preguntas, muchísimas aquí. Hablando de intervenciones quirúrgicas, ¿cuáles intervenciones son las más comunes? Bueno, te puedo platicar, a ver, vamos por partes. En conejos, pues normalmente pueden llegar, eh, pues que quieren que lo castres, OVH, pero con problemas dentales, llegan también frecuentemente, llegan también por problemas de urolitos,
En erizos, por ejemplo, frecuente los problemas reproductivos como piómetra, hiperplasia endometrial quística, pólipos, común también. ¿Qué más? Aves, eh, distocias por mala nutrición, o sea, no pueden poner su huevo, entonces también es común. Reptiles, abscesos. Dentro de los reptiles, las tortugas, cuerpos extraños a veces. Éstasis folicular en las iguanas también es frecuente. Esos son, por mencionar algunos. Gracias, Armando. Tenemos otra preguntita por aquí. ¿Qué libros recomendarías sobre fauna silvestre? Híjole, hay un montón, pero bueno, están los Fowler, toda las ediciones, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, creo que van el 9, son muy buenos. Están también el manual, perdón, el formulario de animales exóticos de Carpenter. Eh, Ojo, ese formulario, y hasta el doctor Carpenter lo dice, esas son eh, dosis, él lo dice así, que yo recopilo y yo edito. Ninguna dosis de ahí es que está aprobada, está científicamente probada, que bla, 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 ¿no? Hay que utilizarlo con mucho cuidado. No es la Biblia de las dosis de fauna silvestre, fauna no convencional. No existen la mayoría de veces estudios científicos farmacológicos, ¿sí? Entonces hay que utilizar las dosis con mucho cuidado aunque vengan del Carpenter. El libro de roedores de Queensberry también es bueno. El libro de reptiles de Mader, ¿sí? Jacobson, que no es tanto clínica, no es patología, pero también está bueno. ¿Qué más? De Brian Spear, de Avian Medicine, el de Harrison, perdón, de Principles and Applications, también de Avian Medicine, el de Samour, de Aves, es muy bueno también. Creo que hay muchas opciones, el de Thomas Tully también es bueno. Hay muchas, muchas. Ustedes métanse a Amazon y pongan, no sé, Avian Medicine, Reptile Medicine, y van a salir muy buenos títulos, compren libros. Si ya tienen sueldo, guarden el 10% de su sueldo. Es lo que yo hago. Me compro libros y la verdad hay que leer y te sacan de muchos problemas. Gracias, Armando. Pregunta Eduardo León Quintana. ¿A qué se asocia el sobrecrecimiento de pico y uñas por una afección hepática? Bueno, ahí ocurre un proceso patológico en el hígado. No me acuerdo ahorita bien cuál es el proceso que hace que los estratos que de donde proviene todo esto de los epitelios del pico y de las uñas se desarrollen de manera normal. Y esto es que tengan un sobrecrecimiento. Hay más eh, causas, ¿no? Lo he visto también con infecciones por Nemidocoptes, ¿sí? Que es un ácaro, también lo he visto ahí. No quiere decir que porque el pico esté sobrecrecido tiene enfermedad hepática o que las uñas también, no. Pero ahí ya es una pauta para que tú recomiendes una química, ¿sí? Una placa para ver la silueta cardiopática. Está eso muy bien reportado. Puedes encontrar información muy puntual en el Avian Medicine de Harrison y en el de Avian Medicine de Brian Spear también. Gracias, Armando. Pregunta Zulma Hernández. ¿Cuáles son los principales instrumentales que recomiendas comprar para iniciar una clínica de fauna exótica? Ok, para empezar, el instrumental general de cirugía de perros y gatos. Y ya sobre eso, pues bueno, por ejemplo, en roedores, pues hay que comprar material para, bueno, roedores o conejos, para abordar problemas de cavidad oral. Sobrecrecimiento incisivos de premolares y molares es muy común por una dieta inadecuada y te aseguro que no vas a poder entrar a hacer un desbaste de, sobre todo, premolares y molares si no tienes un separador de mejillas, si no tienes un espéculo especializado para roedores, es difícil conseguirlo. Lo único que he visto en México aquí, no sé de dónde seas, pero he visto el separador de mejillas, el otro instrumento que es como una tablita que lo pones ahí en decúbito external y le abres su cavidad oral. No lo he visto en México, se puede mandar a hacer. Eso es importante. Básicamente en reptiles, pues el instrumental de cirugía general te puede servir, un poco de ortopedia también te puede servir, sobre todo en tortugas, sierras, cuando tienes que hacer una plastrotomía, ¿sí? Para entrar a cavidad celómica.
también es importante tenerlo, son instrumentales caros, y normalmente en pacientes pequeños como hámsters, gerbos, pues puedes utilizar incluso el instrumental oftálmico, ¿no? Algunas lupas. Es importante también tener ese tipo de instrumental como el oftálmico porque a veces te llegan pacientes muy pequeños. Gracias, Armando. Híjole, tenemos varias preguntas, muy poco tiempo. Vamos a ver qué tal. Pregunta Erika González. Yo tengo duda de si las manchas por estrés se ven en todos los citácidos. Bueno, yo te puedo practicar de mi experiencia, lo he visto en casi la mayoría de especies mexicanas. Lo he visto en guacamayas también, tanto rojas como verdes, y como azul y oro, la araraúna, lo he visto ahí también. Lo he visto también en halcones, las manchas de estrés por una mala nutrición. Desconozco si en todas las especies se pueden presentar. Las referencias bibliográficas dicen que sí, pero yo eso es en la mayoría de especies que las he observado. Gracias, Doc. Viene otra por aquí de Abraham Luna. Pregunta si, ¿cuál serían las patologías más comunes para que una rapaz no pueda expulsar la agagrópila y cuál sería su tratamiento? Saludos desde Zacatecas. Ahora, esa es buena pregunta porque yo estoy ahí intentando ser cetrero. Tengo un halcón de Harris y pues entrenado, entonces pues, también me he metido un poquito más a eso de la medicina de rapaces. Y pues bueno, por ejemplo, una patología que puede ser común si no haces un buen manejo de alimentos, sobre todo los cetreros que tienen congelado casi la mayoría de su alimento y lo sacan y lo dan frío, puede hacer un éstasis de buche, ¿sí? Otro que puede provocar patologías en el buche, obviamente son parásitos, que des también alimento no ideal, por ejemplo, muy polluelo al animal, no tiene la capacidad de formar agagropila. Si está muy chico el pollo de la rapaz, si tú le das piel, huesos, no va a formar agagropila. Una muy importante que a veces la pasamos por alto. Supongo que si me preguntas eso es porque sabes un poquito de ese día o has visto la caperuza. Hacer una caperuza, o más bien, poner una caperuza muy ajustada a un ave rapaz después de que coma, puede causar que, no que no se forme, sino que no pueda sacarla y se ahogue, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en eso también. Va a haber más causas, muy probablemente, pero esas son las que se me ocurren ahorita. Gracias, doctor. Bueno, preguntan también un poco de libros, ya mencionó el doctor algunos. Le vamos a pedir que por favor nos comparta un listado de libros de los que él más tiene, de lo que él nos pueda compartir, y se los vamos a hacer llegar por correo. ¿Qué les parece? Para tratar de seguir con algunas otras preguntas, pero bueno, le vamos a pedir esa información al doc y Claro, está bien. se las hacemos llegar, ¿sale? Preguntan también, por ejemplo, ¿qué tan recomendable sería hacer una cesárea en conejos si llegan a presentar un parto distóxico? Pues 100% recomendable. Sí, claro que sí. Es totalmente acertado. Si el animal tiene un parto distóxico, no es muy común porque los conejos las conejas, pues, son muy elásticas. Tal vez pudiera ser un poquito más común en cuyos, ¿sí? Pero definitivamente, sí, sí es indicado. Claro está, cuando tú estás seguro que ya es una distosia. Aquí lo importante es saber que todos estos animalitos, conejos, cuyos, tienen estadísticamente más problemas anestésicos que los perros y los gatos. Y eso hay que dejarle muy claro a los propietarios. ¿Por qué? Porque son animales presa y sufren muy fácil de estrés. Y el estrés, como sabemos, puede afectar de muchísimas maneras a los animales, obviamente malas. Entonces hay que hablar con eso, con los propietarios, porque incluso de una simple castración, orquiectomía, se te puede morir un conejo, ¿sí? No tuvo que ver la técnica, sino el acto anestésico. A lo mejor tus dosis estaban bien, el protocolo anestésico estaba bien, simplemente por estrés el conejo no respondió bien. O después salió muy bonita tu cirugía, muy bonito tu acto anestésico, pero el conejo se arrancó las suturas, ¿sí? O el conejo no come porque tiene dolor, aunque aplicaste
un buen protocolo analgésico, tiene dolor, no come, estasis gástrica, hilo paralítico, se murió. Nada tuvo que ver tu cirugía, tal vez nada tuvo que ver tu protocolo analgésico, ¿sí? Si lo hiciste bien, simplemente los conejos son así, ¿sí? Los cuyos también. Entonces, sí, sí, indicadísimo las cirugías en ese punto, pero hay que dejar claro eso con los propietarios. Muchas gracias, doctor. Vamos con dos últimas preguntas. Hay varias todavía por contestar. Estamos ya sobre el tiempo. Preguntan Daniel González, médico, buenas noches. ¿Cuáles son las zonas de inyección adecuadas en aves debido también a su sistema porta-renal como en los reptiles? Ok, yo todas las inyecciones intramusculares, con el cuidado de saber que estás inyectando, ¿sí? Porque algunas soluciones son muy irritantes, como la rofloxacina, y algunas otras que te generan abscesos estériles, las realizo en la pechuga, todas, ¿sí? Fluidoterapia, la realizo mucho subcutáneo, donde en sus ingles o en sus axilas, ¿sí? Y de ahí para de contar con inyecciones en aves, ¿no? Intramuscular en la pechuga y subcutánea para fluidoterapia. Algunos medicamentos también se pueden aplicar de manera subcutánea, pero es muy importante que sepas qué tipo de medicamento vas a aplicar. Pero respondiéndote en la pechuga, y fluidoterapia, obviamente se puede intravenoso o intraóseo incluso, que es muy buena. Pero yo frecuentemente utilizo subcutánea para las fluidoterapias y para los medicamentos intramuscular o, obviamente, la oral, que sería, si funciona el tracto gastrointestinal, la mejor. Gracias, doctor. Una última pregunta de Anairam. Pregunta, hola, buenas noches. ¿Dónde recomendaría realizar prácticas para empezar a tener manejo y experiencia en este tipo de especies? Soy estudiante de medicina veterinaria y me interesa mucho esta área. Y bueno, esperemos que esté en México para esa recomendación. Si sabes de algún lugar también en el exterior, sería interesante. Híjole, yo les voy a recomendar algo a todos y ojalá y le pueda responder a él. No sé de qué estás escribiendo, ni eso. No conozco todas las clínicas, pero yo les recomendaría primero iniciar buscando en su estado. Si no hay nadie que se dedique de manera formal a esto, no estoy diciendo de manera ocasional, de manera formal a la forma no convencional, pues busquen en otro estado, pero de principio en su estado. Involúcrese con la gente que se dedique a esto, pidan una estancia ahí, acérquense a ella, aunque sea de ayudantes o de estorbantes, dicen por ahí, pero hay que acercarse. Posteriormente, les recomiendo que salgan de su estado, ¿sí? Y váyanse a otro lado, a otro estado, probablemente a una ciudad más grande, donde la clínica sea más grande, tengan más recursos, ¿sí? Y posteriormente, consíganse una estancia en el extranjero. Definitivamente yo les recomiendo así en ese orden, su estado, México y después al extranjero. Hay muchos lugares que te pueden ofrecer estancias, eso pues ya te toca investigar a ti quién trabaja seriamente con esto y decirle. Hay cursos también, diplomados buenos en México, ya no hay excusa, sí hay cursos en México, tenemos una especialidad de fauna en la UNAM también, ya no hay excusa. Sí hay manera de aprender buena medicina de forma no convencional en México. Sí la hay, sin necesidad de irse al extranjero, que es buenísimo y hasta lo recomiendo, pero sí lo hay. Ya no hay la excusa de que, ay, no, en México no hay. Claro que la hay, ¿sí? Hay que buscarle. Muchas gracias, Armando. Pues bueno, vamos a dar por finalizada la sesión de preguntas. A continuación vamos a dejar a la doctora Daniela, quien es la coordinadora académica de Aquapad, para que nos presente nuestro próximo ponente. Vamos a ver. Listo, Dani. Sí, hola, buenas noches a todos. Bueno, pues el siguiente webinar para seguir en esta línea de la fauna no convencional, tenemos al doctor Hugo Jassi. Él es, tiene bastante experiencia igual en el manejo de estos animalitos y el tema que nos va a compartir es lipidosis hepática en aves. Entonces esperamos contar con su presencia. Próximamente en nuestras redes sociales verán nuestras publicaciones para que se puedan inscribir. Perfecto, muchas gracias, Dani. Y bueno, por último, pues les recomendamos que nos sigan en las redes sociales. Ya tenemos el permiso del doctor Armando. Estamos grabando la presentación. Como estuvieron participando todos, pues bueno, ahí estuvieron posiblemente viendo que la estuvimos grabando.
esta presentación va a estar en YouTube. Sigan nuestras redes sociales para enterarse de cuándo ya está esta presentación en nuestro canal. Y bueno, como les comentamos por correo, en el transcurso de la siguiente semana, a más tardar el viernes, les vamos a hacer llegar sus constancias. Muchas personas en su registro no pusieron su nombre completo. Esto es muy importante para cuestión curricular, si requieren la constancia, pues tener su nombre completo para que no tenga ninguna complicación a la hora de presentarlo como una evidencia, ¿sale? Entonces, por ahí nos vamos a estar comunicando con ustedes por correo, por algunas personas que no tienen su nombre completo, para que nos lo hagan llegar a la brevedad posible y poder tener, pues, toda la información y no retrasarnos con el envío de estas constancias. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Realmente creo que fue una maravillosa presentación. Ahí Armando nos están poniendo que muy buena plática, excelente plática, maravillosa plática. Yo concuerdo con todos ustedes, fue una excelentísima plática. Conceptos básicos que son muy importantes para empezar en este medio. Y bueno, esperemos que Armando nos dé la oportunidad de tenerte otra vez en el futuro. Por favor, también si ustedes tienen algún tema que les interese de la fauna exótica o de algún otro tema en diferentes especies, les agradeceríamos que nos contacten con nosotros por medio del correo, que nos hagan llegar sus sugerencias y nosotros pues vamos a buscar las mejores opciones para que pues puedan tener pues este tipo de charlas, ¿no? Frecuentemente. Como les comentamos, pues cada 15 días estamos teniendo estas charlas. El próximo sería dentro de 15 días. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Armando, muchísimas gracias. ¿Algún comentario final? Armando. No, pues muchas gracias a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, listo. Muchas gracias a todos por darme la oportunidad de compartir esto. Échenle ganas a los que quieran trabajar con esto, documentense, paguen estancias, vayan, muévanse. No hay otra. Muchos saludos a México y de donde nos hayan escuchado. Gracias a Copat por la invitación. Listo, Armando. Muchísimas gracias a todos. Véanla en YouTube si quieren volverla a ver. Probablemente el viernes por la tarde ya está esta presentación en YouTube. Entonces, le sugerimos que nos sigan en las redes sociales para que estén enterados de cuando esté esta conferencia en nuestro canal. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Saludos desde Colima, México. Daniela, ¿algunas palabras? Pues muchas gracias, doctor, y a todos por su participación. Sinceramente es padrísimo que cada 15 días nos estemos actualizando y bueno, pues sigamos participando. Saludos desde Puebla. Saludos.